Continuando con la materia de teoría del delito, estamos en el tema de la acción. Abarca, dice que la acción en derecho penal equivale a una conducta humana y por tanto comprende tres elementos: un querer interno del agente, una conducta corporal del mismo agente y un resultado externo. Era estos tres elementos. Acción, dice Mayore, que es una conducta voluntaria que consiste en un hacer o no hacer algo que produce alguna mutación en el mundo exterior. Para Jiménez de Azúa, el acto es la manifestación de la voluntad que, mediante acción, produce un cambio en el mundo exterior, o que por no hacer lo que se espera, se deja sin mudanza ese mundo externo cuya modificación se aguarda. De todo lo anterior, podemos concluir que la conducta tiene tres elementos: un acto positivo o negativo, acción u omisión, dependiendo la circunstancia, un resultado y una relación de causalidad entre el acto y el resultado. El acto es es el comportamiento humano positivo o negativo que produce un resultado. Positivo será una acción que consiste en una actividad, en un hacer, mientras la omisión es una inactividad. Es cuando la ley espera una conducta de un individuo y éste deja de hacerla. Esta, como lo vamos a estar viendo, nos referimos a la acción, acto positivo del hombre, que consiste en un hacer. Ahora, ¿qué es un delito de acción? La acción se define como aquella actividad que realiza el sujeto produciendo consecuencias en el mundo jurídico. En dicha acción debe de darse movimiento por parte del sujeto. De esta manera, la conducta de acción tiene tres elementos, perdón: movimiento, resultado y relación de causalidad. Únicamente la persona humana es capaz de realizar conductas y al derecho penal solo le interesan estas. El hombre puede, el hombre puede ser sujeto activo del delito y punible a las sanciones penales, ya que es el único ser capaz de tener voluntad. Anteriormente, según marca la historia, también se castigaba a los animales. Actualmente se sanciona al dueño del animal, acabando con el absurdo de sancionar a seres irracionales. La acción consiste en una actividad corporal externa y el derecho se ocupa solo de estos actos en virtud de que los actos puramente espirituales, los pensamientos, las ideas o intenciones solas, no son sancionadas penalmente por estar fuera del derecho positivo. La acción en sentido estricto es la actividad voluntaria realizada por el sujeto. Consta de un elemento físico y de un elemento psíquico. ¿De acuerdo? El primero es el movimiento y el segundo la voluntad del sujeto. Esta actividad voluntaria produce un resultado y existe un nexo causal entre la conducta y el resultado. La conducta de acción se integra por un movimiento voluntario descrito en el tipo legal. En este tipo de delitos se viola siempre una norma prohibitiva. En la conducta hay un deber jurídico de abstenerse, así como en los delitos de omisión hay un deber jurídico de actuar, como vamos a estar mencionando. Es importante indicar que el derecho no crea conductas humanas. La ley no crea la conducta porque la describa o individualice. La conducta es tal sin que las circunstancias de que un tipo penal la describa afecte en nada su ser conducta humana. Se trata de una desventaja o una desvaloración del derecho sobre una conducta al considerarla negativa. Así, esta se genera con la prohibición, lo cual no la crea, sino que se limita a señalar el carácter anterior antinormativo. ¿De acuerdo? Es importante destacar que lo que menciona Zaffaroni al respecto.
a la obvia consideración de que no es el derecho el que crea la conducta, se añade que el derecho penal reconoce la existencia de conductas que no están prohibidas, como no puede dejar de hacerlo. Así, la agresión ilegítima requerida en la fórmula de la legítima defensa debe ser una conducta antijurídica, pero no necesariamente típica, como sucedería en el caso en que con mero animus jocandi y sin ningún tipo de dolo se acerca peligrosamente a alguien con su vehículo. Igualmente, para la configuración de algunas conductas típicas, se requiere la concurrencia de conductas de terceros o del mismo sujeto pasivo, que en modo alguno son típicas, no son materia de prohibición, pero que a no dudarlo deben ser conductas. Esto no se contrapone a que el derecho no vea conductas, sino valora cuáles son malas o cuáles son los que considera malas para la convivencia del individuo en la sociedad y simplemente las describe. Al derecho penal solo le interesan las conductas prohibidas descritas en la ley. Si vemos nuestro Código Penal en su libro segundo, todas las disposiciones se refieren a conductas humanas, porque solo el hombre es capaz de realizar estas. Las sanciones penales a las cosas y a los animales han quedado en la historia. El problema actual es que el crecimiento de la delincuencia el crecimiento de la delincuencia se ha tratado de penal a las personas jurídicas, siendo que no son susceptibles del derecho penal, como lo hemos estado mencionando. La conducta como elemento del delito es antijurídica, que quiere decir contraria a derecho. Milpuig afirma la concepción de la antijuricidad como infracción de una norma imperativa. Perdón, una norma imperativa o directiva conduce a exigir como primer requisito de la misma que concurra un comportamiento humano, lo que se llama también acción. Solo el comportamiento humano puede intentar ser evitado por la norma. La exigencia de comportamiento humano, así como el sentido en que debe entenderse este concepto, no son previos a las exigencias del concepto de antijuricidad, sino que se derivan de estas. La categoría de comportamiento humano no ha de anteponerse, pues, a la antijuricidad en el concepto del delito, sino englobarse en ella como su primer presupuesto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dice respecto a este tema, dentro del significado de conducta debe entenderse el comportamiento corporal voluntario. Esto es lo que menciona la Suprema Corte de Justicia. Esta definición no hace referencia al resultado, porque algunos consideran que el resultado no corresponde al concepto por no formar parte de la acción, sino constituir su consecuencia. El maestro Porte Petit, respecto a la acción, nos dice, la acción consiste en la actividad o el hacer voluntario, dirigido a la producción de un resultado típico o extratípico. Es por ello que da lugar a un tipo de prohibición. Hemos señalado como primer elemento de la acción al movimiento o actividad corporal, sin olvidar como precedente a la voluntad del sujeto, la que constituye el aspecto subjetivo de la acción. La voluntad es la facultad que tiene únicamente los seres racionales de gobernar libre y conscientemente sus actos externos e internos. Para Mayore, la voluntad es libre determinación del espíritu, una autodeterminación que provoca a inervación y a movimiento, o también a detención, un músculo. La voluntad se refiere al querer de la acción, por eso se dice que existe una relación de causalidad al presentarse un nexo psicológico entre el sujeto y la actividad, donde la voluntad va dirigida a la realización del tipo de injusto. El movimiento corporal es la parte externa de la acción y consiste en el cambio de posición del cuerpo o parte de él que realiza el sujeto.
sin olvidar que necesita la existencia de la opción psíquico-voluntad y del elemento material movimiento para que la conducta se configure en forma positiva, es decir, conducta de acción. La acción se realiza por manifestación de la voluntad, dirigida conforme a su esencia, a un fin, el que un determinado comportamiento relevante socialmente, movimiento corporal o reposo corporal pueda ser valorado como acción, depende de que esta conducta física esté o no dirigida por la voluntad. Tan solo en el primer caso se puede hablar de una acción. Del ámbito de la acción se deben separar, pues, aquellas formas de conducta que no son producto de una voluntad rectora. No resultará excluida, por el contrario, la cualidad de acción de una conducta que se presente como resultado de la manifestación no libre de la voluntad. La voluntad de la acción es neutra valorativamente, constituye un proceso psicológico. Es pues también voluntario el proceso en el que por coacción exterior, situación de necesidad o disposición interna, inimputabilidad, no es libre de decisión valorativa. Los límites entre la falta de acción y de atribuibilidad de una acción existente no se puede trazar siempre con una acción existente. No se pueden trazar siempre con seguridad. Esto quiere decir que existen situaciones en las que no se pueden atribuir ciertas conductas a los sujetos en virtud de que han actuado en forma involuntaria o inconsciente, presentándose la ausencia de conducta como es el caso de los movimientos reflejo, fuerza mayor, fuerza física superior, irresistible, por poner algunos ejemplos. Al atribuirle el elemento voluntad a toda conducta, surge el problema de los delitos culposos, en los que se supone que no existe el deseo de producir la conducta delictiva. Zaffaroni se ha preocupado por analizar estas formas, para lo cual ha creado el concepto de estructura de la conducta mediante la anticipación, la biocibernética, en la que explica que no podemos hablar de los elementos de la conducta como si ésta se compusiera de una suma de aquellos, pero podemos considerar el análisis aspectos de la conducta y básicamente distinguir el aspecto interno del aspecto externo.